Bienvenidos al canal Historias con el Señor Caetano. Suscríbete y dale like. Vamos al video. Mi nombre es Alma y tengo 17 años. Lo que voy a contarles cambió mi vida para siempre. Salvé la vida de un hombre poderoso y él me humilló públicamente, pero al final fui yo quien tuvo la última palabra. Vivía sola en el bosque, desde que tenía 12 años. Mi abuela había sido curandera en nuestro pequeño pueblo hasta que murió de una enfermedad que ni sus propias hierbas pudieron curar. Después de su muerte, los vecinos me miraban con desconfianza. Decían que era extraña, que hablaba sola y que sabía cosas que una niña no debería saber. La verdad es que mi abuela me había enseñado todo sobre las plantas medicinales. Conocía cada hoja, cada raíz, cada flor que crecía en aquellas montañas. También me había enseñado a reconocer los síntomas de envenenamiento, las señales de peligro que el cuerpo envía cuando algo está mal. Era un conocimiento que llevaba en la sangre, heredado de generaciones de mujeres sabias. Mi casa era una pequeña cabaña de madera que mi abuelo había construido años atrás. Estaba rodeada de jardines donde cultivaba las hierbas que necesitaba para sobrevivir. Tenía gallinas que me daban huevos, una cabra que me daba leche y un pequeño huerto donde crecían vegetables. Era una vida simple pero completa. Los habitantes del pueblo me traían a sus enfermos de vez en cuando. Llegaban de noche, avergonzados de recurrir a una niña, pero desesperados cuando los médicos de la ciudad no podían ayudarlos. Yo nunca les cobraba dinero. Mi abuela me había enseñado que el don de curar no se vende, se comparte. Durante 5 años viví así, en completa soledad, excepto por esas visitas ocasionales. Había aprendido a ser autosuficiente, a encontrar paz en mi íntimo, el silencio del bosque, a escuchar los sonidos que la naturaleza me enviaba. Los pájaros me avisaban cuando venían tormentas. Los insectos me advertían sobre plantas venenosas. Los animales me mostraban senderos seguros a través de las montañas. Era el 22 de abril cuando todo cambió. Había ido al río a buscar agua fresca cuando escuché voces extrañas en el bosque. No eran voces del pueblo. Eran voces educadas, refinadas, que hablaban con acentos de la ciudad capital. Me acerqué con cuidado, manteniéndome oculta entre los árboles. Era un grupo de personas elegantes que habían venido a hacer un picnic. Había visto fotografías de gente así en las revistas viejas que encontraba abandonadas, pero nunca en persona. Los hombres vestían trajes caros y las mujeres llevaban vestidos que costaban más que todo lo que yo había poseído en mi vida. El grupo había organizado lo que llamaban un evento benéfico. Habían venido al bosque para tomar fotografías que utilizarían en una campaña publicitaria sobre ayudar a los pobres. La ironía no se me escapó. Estaban en mi territorio, el hogar que compartía con los verdaderos pobres de la región, fingiendo preocuparse por nosotros. Entre ellos había un hombre que inmediatamente llamó mi atención. Era mayor que los demás, probablemente de unos 40 años, con cabello gris en las sienes y una presencia que comandaba respeto. Los otros se dirigían a él como señor Castro. Después supe que se llamaba Benjamín Castro y que era uno de los empresarios más ricos del país. Durante la primera hora observé desde mi escondite. Comían alimentos exóticos, bebían vino caro y se reían de chistes que yo no entendía. Había una mujer joven y hermosa que permanecía muy cerca de Benjamín. Se presentaba como su asistente, personal, pero la forma en que lo miraba sugería algo más íntimo. Todo cambió cuando Benjamín comenzó a mostrar síntomas extraños. Primero fue una ligera palidez. Luego empezó a sudar a pesar de que el día era fresco. Vi cómo se tocaba el estómago con disimulo, como si sintiera dolor. Sus movimientos se volvieron lentos y torpes. Mi entrenamiento con mi abuela se activó inmediatamente. Reconocí los síntomas de envenenamiento por belladona. Era una planta que crecía silvestremente en esas montañas, hermosa pero mortal. Había visto estos mismos síntomas antes en un niño del pueblo que había comido las bayas por accidente. Mientras Benjamín empeoraba, noté algo perturbador. Los demás miembros del grupo no parecían genuinamente preocupados. Su asistente, personal,
quien después supe que se llamaba Victoria, parecía más interesada en tomar fotografías que en ayudarlo. Un hombre mayor con bigote gris, que era el abogado de Benjamín, mantenía una expresión extrañamente serena. Cuando Benjamín comenzó a convulsionar, supe que tenía que actuar. No podía quedarme escondida y ver morir a otro ser humano. Sin pensar en las consecuencias, salí de mi escondite y corrí hacia el grupo. Mi aparición causó conmoción. Una niña sucia y salvaje emergiendo del bosque como un fantasma debió haberles parecido una visión. Victoria gritó sorprendida. El abogado retrocedió como si yo fuera peligrosa. Pero yo solo tenía ojos para Benjamín, que estaba perdiendo conciencia rápidamente. Les dije que estaba envenenado. Expliqué que necesitaba carbón activado inmediatamente para absorber la toxina. Como no tenían, les pedí que me trajeran el carbón quemado de su fogata. Mientras preparaba el antídoto improvisado, les ordené que mantuvieran a Benjamín despierto y caminando. Victoria me dijo que estaba loca. Insistió en que debían llevarlo al hospital de la ciudad, que estaba a 3 horas de distancia. Expliqué que no llegaría vivo. Los síntomas indicaban una intoxicación severa que necesitaba tratamiento inmediato. Benjamín, en un momento de lucidez, me miró directamente a los ojos. Vi miedo allí, pero también una extraña familiaridad que no pude explicar. Me dijo que confiaba en mí. Fueron las primeras palabras que me dirigió directamente. Trabajé durante 2 horas para salvar su vida. Le di carbón activado cada 15 minutos. Lo mantuve hidratado con agua del río hervida. Utilicé hierbas del bosque para estabilizar su presión arterial. Gradualmente, su color regresó a la normalidad y sus síntomas mejoraron. Cuando finalmente estuvo fuera de peligro, el grupo se preparó para marcharse. Benjamín se acercó a mí y me agradeció. Me dijo que había salvado su vida y que nunca lo olvidaría. Me preguntó mi nombre y dónde vivía. Le respondí con honestidad, señalando hacia mi cabaña en las montañas. Lo que pasó después me confundió profundamente. Victoria se acercó a Benjamín y le susurró algo al oído. Su expresión cambió inmediatamente. La calidez desapareció de sus ojos y fue reemplazada por algo frío y distante. Sin otra palabra, se marcharon, dejándome sola en el bosque con más preguntas que respuestas. Los días siguientes fueron los más confusos de mi vida. No podía dejar de pensar en la mirada de Benjamín cuando Victoria le susurró en el oído. Había algo familiar en sus ojos que no lograba identificar, como un recuerdo perdido tratando de emerger a la superficie. Una semana después, decidí ir al pueblo para comprar suministros. Raramente bajaba de las montañas, pero necesitaba aceite para mis lámparas y algunos otros artículos básicos. Fue un error que cambió todo. En la plaza principal había un pequeño grupo de personas reunidas alrededor de una mesa, donde Benjamín Castro estaba dando autógrafos. Aparentemente había regresado para inaugurar una nueva clínica benéfica en el pueblo. Ver la oportunidad de hablar con él nuevamente, me acerqué con timidez. Lo que pasó después sigue siendo doloroso de recordar. Cuando me acerqué y le recordé quién era, su expresión se endureció. Me dijo que no sabía de qué estaba hablando. Insistió en que nunca me había visto antes en su vida. Victoria estaba a su lado y se rió cruelmente. Le dijo a la multitud que yo era una niña, salvaje que vivía en el bosque y que probablemente estaba loca. Sugirió que inventaba historias para conseguir atención. Las personas del pueblo, que ya me veían con sospecha, comenzaron a murmurar entre ellos. Benjamín me miró con disgusto y me dijo que me alejara antes de que llamara a la seguridad. Sus palabras fueron como puñaladas. No entendía por qué el hombre cuya vida había salvado me trataba como si fuera una molestia, una mentirosa. Corrí de regreso al bosque con lágrimas en los ojos. Por primera vez en años, me sentí completamente sola. La humillación pública había sido devastadora, pero lo que más me dolía era la traición. Había arriesgado mi seguridad para salvar a un extraño, y él me había negado públicamente. Durante días no pude comer ni dormir adecuadamente. Me quedaba despierta por las noches preguntándome qué había hecho mal.
Repasaba cada momento de nuestro encuentro en el bosque, buscando pistas sobre por qué me había traicionado. Fue entonces cuando comencé a notar detalles extraños. Recordé la expresión de Victoria cuando le susurró a Benjamín. Recordé la calma sospechosa del abogado durante la crisis. Recordé que nadie más en el grupo había mostrado verdadera preocupación por la vida de Benjamín. Lentamente, una terrible sospecha comenzó a formarse en mi mente. ¿Y si el envenenamiento no había sido un accidente? ¿Y si alguien en ese grupo había intentado matar a Benjamín? ¿Y si mi intervención había arruinado sus planes? Esa posibilidad cambió todo. Si era cierta, entonces la negación pública de Benjamín no había sido una traición personal. Había sido una estrategia de supervivencia. Al negarme, protegía tanto su vida como la mía. Una vez que entendí la posible verdad, mi dolor se transformó en determinación. Si alguien había intentado asesinar a Benjamín, tenía que descubrir quién y por qué. No solo por él, sino por mí misma. Necesitaba probar que no era una mentirosa loca. Mi primera ventaja era que nadie me tomaba en serio. Para el mundo exterior, yo era una niña salvaje sin educación que vivía aislada en las montañas. Esta percepción me permitiría moverme inadvertida mientras investigaba. Comencé observando los patrones de visitas al pueblo. Descubrí que Victoria venía regularmente para supervisar la construcción de la nueva clínica. Durante estas visitas, se hospedaba en el único hotel del pueblo y frecuentemente cenaba en el restaurante local. Durante varias semanas, la observé desde las sombras. Noté que siempre cenaba con el mismo hombre mayor del grupo del picnic, el abogado de Benjamín. Sus conversaciones parecían intensas y secretas. Se inclinaban hacia adelante, hablaban en voz baja y miraban constantemente a su alrededor para asegurarse de que nadie los escuchara. Mi segunda ventaja era mi conocimiento del bosque. Conocía cada sendero, cada cueva, cada lugar donde podía esconderme sin ser detectada. Esto me permitió seguir a Victoria cuando salía del pueblo para hacer llamadas telefónicas privadas. Durante una de estas expediciones de espionaje, escuché una conversación que confirmó mis sospechas. Victoria estaba hablando por teléfono con alguien sobre la herencia de Benjamín. Mencionó que el primer intento había fallado debido a la interferencia de una niña del bosque. Dijo que necesitaban un plan diferente, algo menos rastreable. Esa noche regresé a mi cabaña con el corazón acelerado. Tenía la confirmación de que había salvado a Benjamín de un intento de asesinato. También tenía la prueba de que Victoria y el abogado estaban conspirando juntos. Pero necesitaba más evidencia antes de poder actuar. Pasé la siguiente semana planificando mi estrategia. Necesitaba encontrar una manera de contactar a Benjamín directamente, sin que Victoria o el abogado se enteraran. También necesitaba evidencia física de la conspiración, algo más sustancial que conversaciones escuchadas a escondidas. La oportunidad llegó cuando supe que Benjamín regresaría al pueblo para la inauguración oficial de la clínica. Esta vez, sin embargo, tendría un plan. No me acercaría a él públicamente. En su lugar, encontraría una manera de comunicarme con él en privado. Recordé algo que mi abuela solía decir sobre la belladona. Era una planta que dejaba rastros en el sistema durante semanas después del envenenamiento. Si pudiera obtener una muestra de cabello de Benjamín, un laboratorio podría confirmar la presencia de la toxina. También decidí que era hora de usar mi conocimiento de las plantas de una manera diferente. Conocía especies que causaban efectos temporales pero dramáticos, plantas que podrían incapacitar a alguien sin causar daño permanente. Si Victoria y el abogado querían jugar sucio, yo les mostraría que una niña del bosque también podía ser peligrosa. El día de la inauguración de la clínica, puse mi plan en marcha. Había preparado una mezcla especial de hierbas que causarían náuseas severas y desorientación temporal. No era peligrosa, pero sería lo suficientemente dramática como para crear la distracción que necesitaba. Llegué al pueblo antes del amanecer y me posicioné estratégicamente cerca del hotel donde se hospedaba Victoria. Sabía que tomaría su café matutino en la terraza, como había hecho todas las mañanas anteriores.
Era una mujer de hábitos predecibles. Cuando el camarero llevó su café a la mesa, esperé hasta que se alejara. Luego, moviéndome como mi abuela me había enseñado, silenciosa como un fantasma, me acerqué a su mesa y vertí mi mezcla de hierbas en su taza. El polvo se disolvió instantáneamente, sin dejar rastro visible. 15 minutos después, Victoria comenzó a mostrar síntomas. Primero fue una ligera palidez, luego náuseas. Para cuando llegó Benjamín para acompañarla a la inauguración, ella estaba claramente enferma. Le dijo que había algo malo con su desayuno y que se sentía terrible. Benjamín insistió en llevarla al médico local. Fue exactamente lo que había esperado. Mientras ellos estaban en la consulta médica, yo tenía acceso libre a la habitación de hotel de Victoria. El personal estaba distraído por la emergencia médica, y nadie prestó atención a una niña que parecía estar esperando noticias sobre la enferma. En su habitación encontré exactamente lo que buscaba. Victoria era descuidada con sus documentos importantes. En su bolsa había contratos de seguros de vida a nombre de Benjamín, documentos legales sobre su herencia, y lo más incriminatorio de todo, un frasco pequeño con residuos de polvo que reconocí inmediatamente como belladona procesada. Tomé fotografías de todo con una cámara desechable que había comprado en el pueblo. También tomé una pequeña muestra del polvo y varios documentos que podía copiar más tarde. La evidencia era abrumadora. Victoria no solo había planeado matar a Benjamín, sino que ya tenía preparados todos los documentos para beneficiarse de su muerte. Cuando regresé al área de la inauguración, encontré a Benjamín visiblemente preocupado. El médico había dicho que Victoria tenía síntomas de intoxicación alimentaria leve, pero él parecía sospechar que había algo más. Era el momento perfecto para mi siguiente movimiento. Me acerqué a él discretamente cuando estaba solo, momentáneamente separado de su séquito de seguridad. Le entregué una nota que había preparado con anticipación. En ella le explicaba quién era realmente, y le pedía que se encontrara conmigo en la vieja iglesia del pueblo a medianoche, si quería conocer la verdad sobre el atentado contra su vida. Para mi sorpresa, Benjamín apareció esa noche. Llegó solo, como había pedido, en mi nota. Cuando me vio esperándolo en la iglesia, su expresión se suavizó. Me dijo que había estado pensando en mí durante semanas, que no había podido olvidar a la niña valiente que había salvado su vida. Le expliqué por qué había tenido que negarme públicamente. Le dije que entendía que había estado protegiendo tanto su vida como la mía. Luego le mostré toda la evidencia que había recopilado sobre la conspiración de Victoria y su abogado. Benjamín estudió los documentos y las fotografías en silencio. Cuando terminó, su rostro estaba pálido de ira. Me dijo que había confiado en Victoria durante años, que ella tenía acceso a toda su vida personal y profesional. El abogado había sido amigo de su familia durante décadas. Fue entonces cuando Benjamín me reveló algo que explicaba la familiaridad que había sentido cuando nos conocimos. Había crecido en este mismo pueblo. Su familia había sido pobre, y cuando era niño pequeño, mi abuela había salvado su vida durante una epidemia de fiebre. Él recordaba vagamente a una mujer sabia que vivía en el bosque, pero había olvidado los detalles con el tiempo. Me dijo que cuando me vio en el bosque, algo en su memoria se había activado. Por eso había confiado en mí tan fácilmente. Subconsciente había reconocido la misma energía sanadora que había salvado su vida décadas atrás. Juntos planeamos cómo exponer la conspiración. Benjamín contactaría a las autoridades al día siguiente, pero primero quería confrontar a Victoria directamente. Quería escuchar de sus propios labios por qué había intentado matarlo. La confrontación final tuvo lugar en la oficina temporal que Benjamín había establecido en el pueblo. Convocó a Victoria y al abogado para una reunión urgente, diciéndoles que tenía que discutir cambios importantes en sus testamentos y contratos. Yo estaba escondida en un armario adyacente, grabando todo con un dispositivo que Benjamín había conseguido. Cuando él presentó la evidencia de su traición, las reacciones fueron exactamente lo que habíamos esperado. Victoria, inmediatamente,
Intentó culpar al abogado, diciendo que había sido manipulada. El abogado trató de negar todo, afirmando que los documentos eran falsificaciones. Pero cuando Benjamín les mostró el frasco con belladona que había encontrado en la habitación de Victoria, ambos se derrumbaron. La verdad era aún más sórdida de lo que habíamos imaginado. Victoria y el abogado habían estado planeando el asesinato durante meses. Habían falsificado documentos que habrían transferido la mayoría de la fortuna de Benjamín a cuentas que ellos controlaban. El plan era hacerlo parecer un accidente durante el evento benéfico en el bosque. Mi intervención había arruinado completamente sus planes. No solo había salvado la vida de Benjamín, sino que había sido testigo del intento de asesinato. Por eso habían insistido en que él me negara públicamente. Temían que yo recordara detalles que podrían incriminarlos. Las autoridades arrestaron a Victoria y al abogado esa misma tarde. La evidencia era irrefutable. Fueron acusados de intento de asesinato, fraude y conspiración criminal. Ambos fueron condenados a largas penas de prisión. Benjamín me pidió que lo acompañara de regreso a la ciudad capital. Me ofreció una educación formal, una casa cómoda, todas las oportunidades que había perdido viviendo aislada en el bosque. Pero después de pensarlo cuidadosamente, decidí quedarme donde pertenecía. En su lugar, Benjamín estableció un fondo educativo que me permitía estudiar medicina natural a través de tutores privados que venían a visitarme. También financió una clínica comunitaria real en el pueblo, una que verdaderamente ayudaba a los pobres en lugar de ser solo una operación de relaciones públicas. Pero lo más importante fue que encontré una familia. Benjamín comenzó a visitarme regularmente, trayendo libros, medicinas modernas y historias del mundo exterior. Me contó sobre sus propios recuerdos de la infancia en el pueblo, sobre cómo mi abuela había sido una figura materna para él después de que perdiera a sus padres. 2 años después, Benjamín compró una casa en el pueblo para poder visitarme más frecuentemente. Dice que las montañas le recuerdan quién era antes de que la riqueza y el poder lo cambiaran. Yo le enseño sobre las plantas medicinales, y él me enseña sobre el mundo moderno. La gente del pueblo ahora me ve de manera diferente. Ya no soy la niña salvaje y extraña. Soy la curandera que salvó a un hombre importante y expuso una conspiración criminal. Los mismos que una vez susurraron sobre mi rareza, ahora traen a sus familias para que los ayude con sus dolencias. He aprendido que la venganza no siempre se trata de causar daño a quienes te han lastimado. A veces se trata de exponer la verdad y asegurarse de que la justicia prevalezca. Mi venganza contra Victoria y el abogado no fue cruelmente personal. Fue metodical, basada en evidencia, y finalmente sanadora para todos los involucrados. Benjamín me dice que salvé su vida 2 veces. Una vez con mis hierbas en el bosque y otra vez con mi determinación de descubrir la verdad. Pero creo que él también salvó la mía. Me dio propósito. Me mostró que mi don para la curación tenía valor en el mundo moderno, y me enseñó que la familia no siempre viene determinada por la sangre. Ahora tengo 19 años. Sigo viviendo en mi cabaña en las montañas, pero ya no estoy sola. Tengo un padre adoptivo que me valora, una comunidad que me respeta, y un futuro lleno de posibilidades. La niña que una vez fue humillada públicamente se convirtió en la mujer que expuso una conspiración y salvó una vida. Esta es mi historia de venganza, pero al final resultó ser una historia de justicia, familia y pertenencia. A veces las mejores venganzas son las que nos llevan a casa.